Listo, adelante. Bueno, como ya les dijo Juan, vamos a hablar de las estrategias que se han implementado en cuanto a la terapéutica sobre la enfermedad de Alzheimer. Pues Kevin, qué efectivamente, pena, te interrumpo, es que no se te oye muy bien, no sé si sea yo, pero hay como mucho ruido con los audífonos. ahora, Sí, un poco mejor. bueno, pues cualquier cosa me dice. Entonces, como les decía, la charla va a estar estructurada de la siguiente forma, donde vamos a hablar un poco sobre la actualidad de todas esas nuevas estrategias terapéuticas relacionadas con la enfermedad. Vamos a detallar un poco sobre las terapias que se han implementado y las nuevas que han salido últimamente. Hablar de terapias innovadoras como son los microRNA y el sistema CRISPR-Cas, que fue un tema que se tocó en la charla pasada. Y por último vamos a hablar del nuevo fármaco que se aprobó recientemente, que es el lecanemab. ¿Ahí me escuchan bien? ¿O se sigue escuchando? Pues se oye un poquito de, como de ruido, no sé si sean los audífonos, pero Ya, ya. sí, hay un poco peor. No sé, intentas conectar los audífonos. Ahí cómo me escuchan. Ya, ahora sí, perfecto. Bueno, listo. Entonces voy a apagar la cámara. Como les decía, pues es importante, como se abarcó en la charla pasada, hablar sobre el impacto que tiene la enfermedad de Alzheimer. Pues actualmente se sabe que la curva demográfica como tal de toda la población se ha ido invirtiendo, por lo que básicamente los viejos van a ser más y los jóvenes van a ser menos. De allí parte la necesidad de estudiar esta enfermedad. Se estima que actualmente 50 millones de personas en el mundo sufren de demencia y el 70% de estas corresponden especialmente a la enfermedad de Alzheimer. Y se estima también que para el 2040 esta cifra se va a llegar a duplicar, llegando casi a los 100 o a los 110 millones de personas que van a padecer esta enfermedad. Es importante resaltar que sí se han hecho como tal esfuerzos para que se logren implementar nuevas estrategias de terapéutica. Pero ¿qué pasa? La mayoría de estas, como tal, han resultado en un fracaso. ¿Por qué? Porque como ven en pantalla, según un estudio, normalmente, pues, o sea, se estima que alrededor de 400 estudios aplican para fase uno, pero como se ha venido viendo, prácticamente de esos 400 pasa uno o dos, que fueron los que pasaron prácticamente en las últimas 2 décadas. ¿En qué se basa esto? Que la fase uno, pues como ven en el cuadro, cada una de estas fases garantizan ciertos criterios que se deben cumplir para que el fármaco a desarrollar pues sea implementado en la población. Si no cumple estos, o sea, por lo menos si no llega a la fase 3 pues este no va a poder ser como tal utilizado en la población. Y ya la fase 4 que como vamos a ver muchos fármacos, en realidad los últimos que se aprobaron, tienen un estudio de aproximadamente 10 años para ver cuáles fueron sus efectos adversos y cuáles no. Entonces, ya teniendo como tal este contexto, vamos a empezar a hablar de lo que es la enfermedad de Alzheimer, que como se explicó la fisiopatología, pues hay dos hipótesis principales. Una de ellas es la hipótesis del beta amiloide y la otra la hipótesis de la tau, de la proteína tau, donde prácticamente a raíz de la función de la beta secretasa con la gamma secretasa van a generar unas placas de beta amiloide que van a afectar en diferentes funciones a las neuronas, generando ciertos cambios en el sistema nervioso que van a ser los cambios representativos de esta patología. Cuando se da la generación de estas placas, así a grosso modo, lo que pasa es que puede causar la hiperfosforilación de estas proteínas tau que están en los microtúbulos, que ayudan en la función de como tal la sinapsis entre neuronas. Estas lo que van a hacer es que se van a oligomerizar y van a generar unas neurofibrilas que van a generar también como tal
otros síntomas característicos de esta patología. Esto pues lo digo así de esta forma para que recordemos un poco de lo que es la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer y así poder ver cuáles son las principales dianas terapéuticas que se usan para el desarrollo de estas terapéuticas. Entonces, principalmente vamos a hablar de la terapia mitocondrial, donde pues como todos sabemos, la mitocondria es un organelo muy importante, puesto que allí se genera la bioenergética de todo el organismo, también pueden dar procesos como es el estrés oxidativo, que pues es muy importante en esta patología. Adicional, también tenemos que la producción de ATP, la producción de como tal la energía de las neuronas, que es muy importante, puesto que sabe que es uno de los tejidos más ricos en mitocondrias, pues se ve afectado y va a generar, como se ve en pantalla, algunos síntomas como son, entonces, acá falla sináptica, también esto va a generar, puede generar la patología generada, o sea, relacionada con la proteína tau, puede generar neuroinflamación, eso es muy importante porque normalmente en esta enfermedad, pues la inflamación no es característica, sino que se va a generar por una respuesta inmune que está alterada y puede generar hasta angiopatías, que es otra característica de esta enfermedad de Alzheimer. Entonces acá prácticamente esas terapias lo que hacen es mejorar la bioenergética mitocondrial, revertiendo ese estrés oxidativo que se genera y así ser como un blanco específico para la terapia. ¿Qué se ha planteado últimamente con relación a la terapia mitocondrial? Se señala mucho sobre el proceso de la mitofagia, puesto que se sabe que algunas proteínas, como es la DRP1 que se ve en pantalla, puede generar la división de la mitocondria, haciendo pues de esta forma que la neurona vaya reduciendo su número de mitocondrias y así disminuyendo su capacidad sináptica. Pero entonces, ¿qué se ha hecho? Lo que se planea es inhibir esta proteína para que así sea capaz la neurona como tal la neurona de hacer que su mitocondria logre evadir, evadir este efecto y pueda tener una degradación pues, de las proteínas que están adyacentes de una forma correcta. Hay algunos fármacos como que pues ustedes me imagino que han escuchado en otras patologías como es la metformina, que están relacionados con esta vía. Ahí pueden ver en pantalla como tal cuál es la fase en la que está, fase 2 o 3, fase 3 o 4, pero pues muchos de estos como tal no son fármacos que logran modificar la enfermedad, sino que lo que hacen es retrasar los efectos. Esto es lo importante o lo que se debe tener en cuenta en la enfermedad de Alzheimer, puesto que uno o dos son los fármacos últimamente aprobados por la FDA que se dice que pueden revertir como tal la patología. Este que es una terapia de las que más se usan, o digamos donde están más centrados los recursos que se invierten para descubrir nuevas terapias, es solo relacionado con las placas amiloide beta. Entonces, como les expliqué, básicamente se van a formar estas placas. Acá en pantalla ustedes pueden ver cuál es, digamos, el estado en el que están las placas según se van formando y en qué estado como tal actúa cada uno de los medicamentos. Entonces, por ejemplo, acá vemos el solanezumab, acá vemos el aducanumab y otro que es característico que está acá, que es el lecanemab, que actúa sobre las protofibrilas. Entonces, ¿qué se planea acá? Básicamente, hacer que esta interrupción de la señalización neuronal, como tal, se logre reparar, que la inflamación de las neuronas se controle y que no se provoque la angiopatía por efecto de esta segunda. Los estudios que se han hecho últimamente a estos años, que de hecho tienen como fecha para mostrar resultados en el 2025, están como tal basados en esta secretasa, que es en la beta, que se dice que es en la cual se puede actuar, puesto que si se actúa en la gamma, se van a afectar otros procesos fisiológicos muy importantes para el organismo. Y se ha visto que cuando se logra como tal quitar la mutación que está en el gen que codifica para esta enzima, lo que hace es que tanto la interrupción, la inflamación y la angiopatía desaparecen
logrando así prácticamente, pues en algunos términos, erradicar la enfermedad de Alzheimer de estos ratones. Claro está que esto como tal no ha pasado a humanos, pero el estudio de esta enzima 1 de decisión de la proteína precursora de amiloide, pues es bastante importante. Y pues acá están el tipo de terapias. Para aclarar, pues la inmunoterapia pasiva es cuando como tal se hacen anticuerpos y o sea, ya los anticuerpos con la función se le administran al paciente. Y en la inmunoterapia activa es cuando es todo lo contrario, cuando digamos se hace que el paciente genere los anticuerpos ya por él mismo. Otra de las terapias y que se ha escuchado bastante es contra la proteína tau, que como vimos pues desestabiliza el microtúbulo y puede generar pues que la sinapsis entre axones y dendritas se vea afectada. Entonces, ¿cuáles son los avances que se han generado ante esta proteína? Básicamente es la generación de anticuerpos a través de la inmunización pasiva, donde se ha creado un anticuerpo IgG1 que ha logrado como tal revertir o pues digamos evitar que se genere esta hiperfosforilación en la proteína tau. También algo muy importante es lo de las vacunas. Janssen ha estado como tal en este campo ahondando mucho y se ha mostrado que estas vacunas pues en teoría funcionan haciendo que no se logre, o sea, que esta neurofilina prácticamente no se forme. O sea, quita la oligomerización y no permite que ésta se genere. También hay inhibidores de la agregación, parecido al efecto de las vacunas que tienen, parecido al efecto de estas vacunas, donde va a evitar también que se genere la oligomerización de esta proteína tau, haciendo así que, pues, en teoría, tanto la sinapsis como esta proteína no se hiperfosforile. Algunos de los medicamentos que tenemos acá en pantalla, la mayoría están en fase 2, fase 1, y dependiendo de dónde se esté, pues ya hay unos en fase 4. Estos también tienen la característica de que no son modificadores como tal de la enfermedad, sino que lo que logran también es el retraso de los síntomas. Una parte muy interesante de estas nuevas estrategias es estudios que se han desarrollado en cuanto a la terapéutica hormonal, donde a través de diferentes estudios se ha visto que tanto el efecto de la menopausia en las mujeres como el usar anticonceptivos orales o pues también realizar el reemplazo hormonal tienen algunos efectos. Por ejemplo, se ha visto que cuando hay terapia de reemplazo hormonal hay un 15% menos de riesgo de demencia. ¿Esto por qué? Porque se ha visto que el estradiol y todo lo que está relacionado con la vida de la aromatasa es un factor protector para desarrollar la demencia. También se ha visto o se ha llegado a la conclusión de que los anticonceptivos orales otorga también un 10% menos de riesgo de demencia. Esto pues por la misma vía donde las hormonas eh, sirven como factor protector, puesto que se sabe que la enfermedad de Alzheimer es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Esto por el tema de la menopausia básicamente, donde los niveles de hormonas disminuyen y no solamente para el Alzheimer, sino como para enfermedades como osteoporosis, pues se genera una susceptibilidad. En cuanto a la terapeuta sináptica, acá se han utilizado terapia de moléculas pequeñas, donde actualmente está en estudio este CT1812, que se puede abreviar como el AITA, donde este actúa sobre un receptor, que es el receptor sigma 2, actúa como antagonista, y esto evita que se dé la cascada de señalización para que se genere, pues como tal, la codificación de la proteína amiloide beta. Y también interfiere, pues, como dice ahí, con la toxicidad sináptica. Este estudio está en proceso
y se esperan resultados para el año 2026. Aquí también es importante resaltar que dentro de esa terapeuta sináptica se ha, se ha implementado como un nuevo razonamiento dentro de aquellos que están a favor o en contra de lo que es la hipótesis de la amiloide beta, donde se dice que la implementación de microRNA debería ser hoy en día el punto de partida para generar nuevas terapéuticas. Ya esto lo vamos a hablar más adelante, pero pues debido a la especificidad de la sinapsis y todo lo que se quiere evitar con la terapéutica sináptica, es importante pensar en los microRNA. Y ya por último, pues digamos dentro de esas terapéuticas que no tienen que ver con algo ya molecular, sino con lo que son los estilos de vida y todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, entonces se ha visto en estudios observacionales, cabe aclarar, puesto que los resultados no son muy fiables, se ha visto que tanto el ejercicio físico como la yoga, como la meditación y la dieta han logrado como tal disminuir la aparición de Alzheimer en las personas. Esto, claro, está un poco sesgado desde los estudios que se realizan con base en esto, pero pues digamos que hoy en día se aprueba, de hecho, la yoga como, entre comillas, una terapéutica para el Alzheimer. Acá, pues, o sea, no terminar esto sin indicar otras terapéuticas, como es la terapéutica de la antiinflamación, puesto que se sabe que las placas amiloide beta son muy buenas inmunogénicamente, o sea, pueden activar el sistema inmune y así lograr centrar la terapéutica en interleuquinas como son la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral, donde prácticamente se atenúan y se espera también reducir el avance de los síntomas pues, característicos de esta patología. Aquí es donde vamos a entrar en un nuevo campo, que es este nuevo campo que se ha investigado, que digamos es un desafío actual, un desafío pensar en esto, puesto que tanto el acceso como la dosis, como la especificidad de los microRNA ha sido poco estudiada y bastante difícil de implementar. em, se ha logrado poner, pues digamos que la vista en este nuevo punto de partida. Entonces, se sabe que los microRNA pueden interferir, bien sea en el silenciamiento, en la activación de pues, algunos RNA que van a ser los responsables de la codificación de las proteínas. En este caso, especialmente pues, en la amiloide beta y también en la proteína tau, que es lo que se planea hacer, o sea, evitar que se codifique para que se den esas proteínas, o sea, frenarlo desde un inicio. Entonces se ha visto que hay algunos microRNAs que son directamente asociados y otros que son indirectamente asociados. Creo que se alcanza a ver en pantalla, donde pues unos están relacionados con la enzima, con la secretasa beta, con el amiloide beta, con la proteína tau, algunos como tal con función de la mitocondria y otros como es el caso del Alzheimer esporádico con la proteína ApoE4. Entonces, como les dije, prácticamente los desafíos actuales con esta terapia es que son muy específicas, muy específicas. ¿Eso qué quiere decir? Que a la hora de implementarlo en un paciente, se debe hacer de una manera en la cual se asegure que va a llegar al punto donde tiene que llegar. También otra limitación es que se debe, se deben poner dosis muy altas que pues hasta el momento no se consideran como tal dentro de la ética para realizar en humanos. Esto sí se ha realizado en ratones, se han hecho ensayos donde efectivamente se ha visto que se logra frenar la codificación y la generación de las proteínas, pero pues a la hora de pasarlo a humanos o sea, queda un camino bastante largo. También porque la vía de administración hay que tener en cuenta que estos fármacos deben pasar la barrera hematoencefálica y esto es otro de los inconvenientes que se tienen y se han pensado pues básicamente en otras vías para lograr esto
pero como les dije, la especificidad de estas terapias pues no dejan que esto sea como tan fácil. Sin embargo, pues es un punto de partida y es en lo cual algunos científicos dicen que se debe centrar ahora la terapia contra el Alzheimer. Y algo mucho más interesante que nos logra plantear muchas más preguntas es la implementación del CRISPR, donde van a tener o donde juegan muchos factores. Uno de ellos es cuál es el tipo de Alzheimer. Otro es, se puede como tal lograr que, que sea efectivo, porque pues también esto ha sido solamente hecho o realizado en algunos animales. Entonces, la primera pregunta ¿es significativo el impacto en el Alzheimer familiar y en el esporádico? Primero hay que saber cómo son las proporciones de la aparición del Alzheimer en la población. Entonces es muy importante saber que con el familiar están relacionados alrededor del 1% de todos los tipos de Alzheimer, donde, como ven en pantalla, diferentes genes que se explicaron en la charla pasada, como el de preselinina, el del precursor de la proteína amiloide, eh, se ha visto que cuando se utiliza esta técnica de CRISPR, efectivamente sí funciona. Lo que hacen es quitar la mutación resultante, la mutación que está generando como tal la generación, pues de, valga la redundancia, de la proteína amiloide beta, y esta para, o sea, si funciona. Se logra evidenciar esto que en ratones sí funciona. Pero como vemos, eso es el 1%. Eso es el 1% de todos los Alzheimer que hay en la población. Entonces, al mirar hacia el otro lado, donde está la enfermedad de Alzheimer esporádica, la cual se dice que está relacionada con el APOE4, sucede lo mismo, pero no solamente acá juega el APOE4, acá hay muchas rutas que han descrito que pueden generar este tipo de Alzheimer. Y pues esto no es tan específico porque no hay tanto desarrollo en investigación como es en el familiar, lo cual hace que sea un poco difícil ver si en realidad va a generar un impacto o no, aunque claro está, si 50 millones lo sufren, pues el 1% en realidad sí va a contar. Otra de las preguntas es ya relacionado con la enfermedad de Alzheimer esporádica, es, ¿se puede transformar la APOE4, que es la causante de la patología, en APOE2, que se sabe que puede otorgar el 20 o el 30% de, como por decirlo así, de ventaja para no desarrollar la enfermedad de Alzheimer, o simplemente pasarla a la E3, que se ha visto que no tiene ni un favor, ni un papel a favor, ni un papel en contra en el desarrollo de esta enfermedad? Pues efectivamente también se ha visto que sí se puede pasar la APOE4 a alguna de estas dos. Y el efecto resultante en cuanto a la enfermedad es que efectivamente la enfermedad de Alzheimer o pues digamos que sí, no la causa. Entonces son estudios bastante interesantes en los cuales sí se puede ver em, como tal el desarrollo que se ha generado y que posiblemente sea también otro punto, pues dejando de lado lo de los microRNA, en la cual se puede avanzar en terapia. Pero como todo, esto trae algunas limitaciones. También una de las limitaciones es por dónde, o sea, por dónde lo vamos a administrar. Acá se han generado nuevas vías, como también en los microRNAs, que son las sistémicas y las nasales. Sin embargo, pues esto, o sea, el desarrollo para que se dé va de una manera muy gradual, puesto que la edición del genoma, pues aunque digamos en ciertos casos se puede ser aceptada, esto genera bastante dilemas éticos. También otra de las preguntas y es que ¿se ha desarrollado ese sistema de CRISPR-Cas solamente para el Alzheimer? Pues no. También se ha visto que en otras enfermedades neurodegenerativas, como son la enfermedad de Parkinson y también la enfermedad de Huntington, estos mismos
métodos que no son por plásmidos, o sea, se usa el otro tipo de técnica de CRISPR-Cas, se está efectuando y efectivamente también está generando resultados positivos, pero pues de ahí a que llegue a la práctica clínica aún queda primero que todo inversión y mucho tiempo por delante en cuanto a la aplicación del CRISPR-Cas para este tipo de enfermedades. Y ya como tal hablando del nuevo fármaco que es el lecanemab, que sabemos que pues está dirigido a las placas amiloides, em, salió ese estudio en este año, que es bastante reciente, donde se mostraron los resultados y de por qué se aceleró, porque como pasó también con el acanumab, se han acelerado la aprobación de estos medicamentos, a pesar de que se ha demostrado que generan efectos adversos que son muy, muy notables. Entonces, como les dije, prácticamente este fármaco cabe dentro del grupo de la terapéutica que está dirigida en contra del amiloide beta, donde tenemos anticuerpos que no van a irse a epitopes como son los aminoácidos, como pasa en los otros tipos de medicamentos como el acanumab, sino que estos van directamente a las protofibrilas, donde se dice que la unión entre el anticuerpo y esta proteína es muy, muy, muy fuerte, lo cual hace que este fármaco tenga ventaja sobre los demás y pues en teoría muestre mejores resultados. Ya teniendo pues el contexto de lo que pues, es el mecanismo de acción de este fármaco, en dónde actúa, pues vamos a describir cómo fue prácticamente el estudio que se realizó para llegar a la aprobación de este fármaco, donde pues primeramente se sabe que debe llegar a fase 3 y se utilizó entonces el lecanemab vía intravenoso, 10 miligramos por kilogramo cada 2 semanas, donde se les administró a 1.695 adultos, que fueron las personas que estuvieron en este estudio, con un placebo, para hacer pues como tal la comparación, donde se vio, acá pues quiero resaltar en lo que los efectos contrarios como es el edema, este edema que pues ha sido como el limitante para que estos estudios puedan salir al mercado, para que estos fármacos salgan al mercado. ¿Por qué? Porque tanto en el acanumab como en este, el porcentaje, aunque acá es de 12,6, es bastante alto y como ven también puede presentarse microhemorragias en los pacientes, generando pues que se ponga en duda de que será que este fármaco sí merece salir al mercado así generando esos efectos adversos. Pues la FDA determinó que sí, que es un fármaco necesario, puesto que es uno de los pocos que genera la modificación de la enfermedad. Como tal, este no retrasa, sino que como tal puede llegar a pues, revertir, ¿no? Porque no puede, digamos, eh, volver a hacer que las neuronas funcionen de la manera, pero la logra parar, o sea, logra parar el avance del Alzheimer. Esto como tal con lo de el nuevo fármaco que se desarrolló y esto sería pues la revisión así a grosso modo de todo lo relacionado con las nuevas terapéuticas de la enfermedad de Alzheimer. Muchísimas gracias, Kevin. Perdón, ¿hay alguna pregunta? Bueno, parece que no hay preguntas. Pues nada, muchas gracias, Kevin, otra vez por la presentación. Muy buena. Esta tarde o mañana también quedará en YouTube para que puedan consultarla cuando deseen. Al final les estaremos enviando también la información de nuestras redes sociales para los que no estén conectados todavía con nuestro Instagram, con nuestro grupo de WhatsApp, etcétera. Les voy a enviar a continuación el link de Forms de asistencia. Por favor, un minuto.
Listo. En el chat ya tienen el link de asistencia. Recuerden llenarlos. Ah, bueno, Jonathan, adelante, creo que hay una pregunta. Tengo una inquietud. Ahora sí, ¿Aló, me oyen? Creo que estoy teniendo problemas de conexión. No sé si me oyen. sí, Juan, sí se te escucha. Ah, ok, perdón, es que me salía que había perdido la conexión. Eh, Estaba diciendo que iba a mandar el link de asistencia, pero creo que se cortó, entonces ya se los vuelvo a enviar. Y Jonathan Guevara tenía una pregunta. Adelante, Jonathan. Jonathan, creo que no te estamos oyendo. Bueno, parece que tiene problemas de conexión, entonces mientras vuelve Jonathan, vamos a empezar a presentar pues, los resultados de nuestra línea. Jonathan, si quieres, puedes escribir también por el chat la pregunta, si no te pusieron el micrófono. Entonces, un minuto, voy a compartir pantalla. Bueno, como les venía diciendo antes de que comenzara la charla, estamos muy contentos. Tuvimos más de 65 postulados a los cupos de las líneas de investigación de MBDIG, que como ya saben significa Desarrollo e Innovación en Genética. Desafortunadamente no podemos aceptar a todos, pero lo que les decía, no se desanimen, va a seguir habiendo convocatorias similares, convocatorias futuras a seminarios, a otro tipo de líneas de investigación. Entonces, pues sigan asistiendo a las charlas, sigan rellenando muy justamente los links de asistencia para ir acumulando sus puntos, que pues fueron un factor clave también en, en esta selección pues de cupos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar por la línea de Laura, que es acerca de inmunoterapia y CAR T-cells. Hola, buenas noches a todos. Quiero dar la bienvenida a los nuevos miembros. Bueno, como pueden ver en la pantalla, fue difícil. Tuvimos en cuenta los requisitos que pues ya mencionó Juan, pero bueno, quiero dar la bienvenida a Daniela, Alejandra, Juan Camilo Uribe, Tomás Roque, Kevin Garzón, Luis Ávila y Leonardo Silva. Espero que tengamos una jornada muy provechosa y bueno, los espero para después como cuadrar los detalles de reunirnos. Gracias. Listo. Daniela, de endocrinología, metabolismo y nutrición. Bueno, los integrantes de la línea de endocrinología van a ser Nara Vanessa Pérez, Kenia Andrei de los Reyes, Johan Andrés Barón, Lina Marcela Uribe, Valeria Correa Martínez, Jorge Andrés Barrero y Juan Sebastián Helves. Están todos muy, muy bienvenidos. Estoy pues muy contenta de poder empezar con esta línea de investigación y hoy o más tardar mañana les va a llegar un correo para que empecemos a cuadrar qué días vamos a reunirnos. Bueno, Gabriela se tuvo que desconectar, pero le doy la bienvenida al grupo de enfermedades cardiovasculares.
Aduan Andrés Morales, Cristian Camilo Pulido, Laura Marcela Chávez, Diego Andrés López, Juan Felipe Alvarado, Juan Andrés Artunduaga y César Andrés Chamorro. Después Gabriela pues los contacta para coordinar. Muy buenas noches a todos. Yo voy a estar coordinando pues el grupo de Neuro. Las personas seleccionadas, que en serio fue muy, muy difícil. Va a estar Andrea Sofía Alfonso Borda, de primer semestre, Walric Villalba, Jania Beslaya Bautista, Kevin Andrés Useche, que fue el presentador de la reunión de hoy, Andrés Sebastián Villa, Joana Paola Roca y Ángela María García. En unos momentos les enviaré un correo, los ingresaré a un grupo de WhatsApp para poder estar al tanto y la idea sería reunirnos en estos días para ya empezar con todo. Bueno, de mi grupo, que va a ser acerca de epigenética y cáncer, pues quedan seleccionados Juan Alejandro Jiménez, Lina Alejandra Torres, Ornella Fiorillo, Ronald Sebastián Ortega, Nicolás David Parra, Luis Felipe Cruz, Daniel Alejandro Cubillos Rojas. Lo mismo, cómo va a funcionar es que vamos a crear un community de WhatsApp con todos los grupos pues de las líneas y también un grupo individual con cada uno de los líderes del grupo. Entonces ahí vamos a estar cuadrando las reuniones de las líneas individuales y las reuniones de socialización entre todas las líneas para compartir el trabajo que vamos a estar haciendo a través de todo el semestre y todo el año. Y finalmente, el grupo de Protos y MB Geek, que va a funcionar un poco distinto. También vamos a tener una reunión para contarles cómo va a ser todo el tema, porque va a ser en conjunto con el grupo de la Facultad de Ingeniería Protos. Van a trabajar acerca de prótesis y otros proyectos muy interesantes de biotecnología. Van a ser Ana Lucía Villamizar, Javier Mora y Mariana Melo Rey. Entonces, pues felicitaciones a todos. Espero que estén contentos, pues los que no quedaron, les vuelvo a repetir que va a haber otras convocatorias, que no se desanimen y sigan asistiendo a todas las charlas de MB Geek. Y pues nada, esta tarde les estamos enviando toda la información. Y nada, felicitaciones a todos. Buenas noches.